Alphabet debería recortar costes si quiere ser más eficiente, según el fondo TCI, que escribió una carta recientemente a la compañía en la que explicaban algunas medidas que en su opinión debería tomar. Algo similar a lo que ocurrió con Meta, empresa de la que hablamos también en el canal, y a la que se le sugerían pues varias medidas para que el mercado volviera a recuperar la confianza en esa empresa. Muy buenas a todos, chicos, hoy toca hablar de Alphabet, vídeo que os prometí recientemente, y en concreto vamos a comentar cuáles son los puntos que el fondo TCI toca en esa carta. TCI es un fondo de inversión que está invertido en Alphabet desde hace unos cuantos años, desde el año 2017, y cuentan con una inversión de más de 6.000 millones de dólares en la empresa, que si bien es cierto que porcentualmente no tienen una parte importante de la empresa, pero sí que tienen una inversión significativa de, ya os digo, de más de 6.000 millones de dólares. Entonces, un poco lo que nos contaban es que la empresa está creciendo menos de lo esperado, como bien sabéis, como otras empresas tecnológicas, ya lo hemos visto en sus resultados, y los márgenes de beneficio están cayendo, entonces se debería hacer algo al respecto. Primero vamos a ver un pequeño repaso de Google para ponernos en situación y entender mejor todo. Y lo primero que quiero enseñaros es cómo Google es una empresa de crecimiento, como lógicamente pues todos sabemos. Desde el año 2013 podéis ver en el gráfico cómo los ingresos no han parado de crecer, pero estos ingresos, el crecimiento se está ralentizando. Aquí podéis ver en porcentaje lo que han ido creciendo cada uno de esos años. En el año 2021 los ingresos crecieron muchísimo, crecieron un 40%, pero se ha frenado el crecimiento y se estima que en 2022 crezcan alrededor del 10%. Ya hemos visto pues cómo va esto en los resultados de la empresa, cosa que es normal, ¿vale? Es posible que en el futuro se vuelva a acelerar el crecimiento, pero de momento lo que tenemos es una empresa que está creciendo menos de lo que podíamos pensar. Y con los beneficios por acción pues pasa un poco lo mismo. También podríamos coger el beneficio neto. Es una empresa Google que ha venido creciendo año tras año. Bueno, algún año como 2017 pues más o menos estancó o decreció un poco el beneficio y vemos que está volviendo a ocurrir lo mismo. En 2022 los analistas estiman que la empresa va a ganar menos dinero que en el año 2021. Entonces, podría ser una buena idea pues recortar, y eso es un poco pues lo que nos comentaban en esa carta. Por cierto, el precio de las acciones evidentemente ha seguido al de los fundamentales, como es lógico, y desde que salió a bolsa pues la empresa se ha multiplicado por más de 20 veces y veis que no ha parado de subir. Ha habido años pues que ha tenido caídas, lógicamente, pues por ejemplo en la pandemia cayó bastante, o también en 2018 cuando subieron los tipos de interés, y ahora estaríamos pues en otra fase correctiva donde sus acciones han caído cerca de un 40%. Aquí podemos ver en tanto por ciento desde el año 2010 lo que han caído sus acciones cuando ha habido otras correcciones y vemos que llevan el mayor drawdown en más de una década con una caída superior al 40%. Fijaros que por ejemplo en 2020 con las grandes caídas llegaron a caer un 30% y en 2018 pues cerca del 25%, pero es que la caída que llevamos ahora es bastante más importante para ponernos en situación. Y ahora si os parece vamos a empezar a comentar lo que decían en esa carta, que básicamente son 4 cosas. La primera de ellas es que se sugería una reducción de la plantilla. Estamos viendo como muchas empresas tecnológicas y no tecnológicas, también de otros sectores, están reduciendo su plantilla. También nos hablaban de establecer un objetivo de margen de beneficios, en este caso del margen operativo o margen EBIT, reducción de las pérdidas en la partida de Other Bets, después hablaremos un poquito más de esta parte. Y por último nos decían que deberían aumentar las recompras de acciones. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos un poquito más en profundidad. Bueno chicos, quiero preguntaros si notáis algo en el audio de este vídeo porque he cambiado de micrófono estos días y todavía lo estoy configurando. Así que no sé si me escucháis mejor o peor o se oye ruido de fondo. Lo iré intentando mejorar poco a poco, ¿vale? Ya os digo que todavía lo estoy configurando, pero os agradecería si me decís si notáis algún cambio, ¿vale, chicos? Aquí en los comentarios. Bueno, vamos a empezar hablando por el tema de la plantilla de los empleados. Nos ponían un gráfico que está extraído de esa carta, que por cierto os la dejaré en la descripción, en la que vemos cómo ha ido evolucionando el número de empleados de Google. Pues a lo largo de los años. Entre 2013 y 2017 la plantilla crecía a un 14% anual compuesto. Desde 2017 en adelante el crecimiento de la plantilla se aceleró hasta el 20% anual. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la empresa, como hemos visto, en este año 2022 no está creciendo tanto. Se estima que en 2022 va a crecer en torno al 10%. Entonces la plantilla está creciendo a un ritmo más alto que el de las ventas. Y ellos nos hacían este comentario. Nuestras conversaciones con antiguos ejecutivos de Alphabet sugieren que la empresa podría funcionar de forma más eficaz con un número significativamente menor de empleados. Podría ser cierto, es posible que hayan contratado de más, ¿vale? No solo Alphabet, sino muchas de estas empresas,
También nos hacían una referencia a la carta que escribió Altimeter Capital a la empresa Meta recientemente, de la que hicimos un vídeo, lo tenéis por el canal y os lo dejaré por aquí en la descripción, en la que también se sugerían despidos y se hacía este comentario, que creo que la mayoría de vosotros estaréis de acuerdo. Es un secreto mal guardado en Silicon Valley que empresas como Google, Meta, Twitter, Uber, o podríamos poner una infinidad de empresas de ejemplos, podrían alcanzar niveles de ingresos similares con mucho menos personal del que tienen actualmente. Y creo que esto es una verdad. Ya habéis visto como en Twitter pues se han cargado a una buena parte de la plantilla, a la mayoría, y la empresa que decían por ahí en los medios de comunicación que iba a desaparecer y iba a dejar de operar y tal, pues la verdad es que sigue funcionando correctamente. Y no solo es que hayan contratado muchísimo y hayan hecho aumentar los costes bastante por encima de los ingresos, que eso en la propia carta nos dicen que es símbolo de una mala disciplina financiera, ¿vale? Si tus ingresos están estancados por el motivo que sea o están creciendo menos, pues no deberías incrementar los costes en un porcentaje mayor, ¿no? Parece lógico. Y yo creo que es de cajón. Si tus ingresos crecen, por ejemplo, al 10%, tú no puedes incrementar los gastos en un 20% o en un 25%. Cuando crezca la empresa más, pues ya lo incrementarás en esa proporción, pero a lo mejor este no es el mejor momento. Y no solo es que hayan incrementado muchísimo la plantilla, sino que nos ponían este gráfico que es muy interesante del salario mediano que se cobra en las empresas tecnológicas estadounidenses. Y es que los trabajadores de Alphabet cobran muchísimo más. En comparación con Microsoft, un empleado de Google, por cierto aquí la fuente es SP Global y está extraído de esa propia carta, pues en el año 2021 rozó los $300.000 por empleado, cuando por ejemplo en Microsoft es de 176.000, es un 67% más que, según ellos, no encuentran ninguna justificación para tal disparidad. Y si lo comparamos con el top 20 de compañías tecnológicas de Estados Unidos, ¿vale? Otras empresas tecnológicas, el resultado sería todavía mayor, es que casi cobran el triple. Estaríamos comparando $117.000 al año de salario con 295.000. Entonces, esto también es bastante llamativo. Y por la parte de los empleos, pues eso es lo que podemos comentar, ¿vale? Lo que piden es pues que se despida gente y se ajusten en todo este tema. El CEO de la empresa ya dijo recientemente, bueno, hace igual un par de meses o una cosa así, que Google debería ser un 20% más eficiente. Ya lo dejó caer. Nos decían esto: Alphabet debería establecer un objetivo de margen EBIT en la parte de servicios. Aquí podemos ver este margen operativo a lo largo de los años, cómo ha ido evolucionando desde 2018 pues hasta la actualidad. Y vemos como en Google Services el margen era del 39% en el año 2021. Y dicen que el objetivo que deberían establecer es de mínimo el 40%, que debería ser algo fácilmente alcanzable teniendo en cuenta la reducción de costes propuesta y el apalancamiento operativo de la empresa. Un 40% de margen operativo en esta parte debería ser un objetivo fácil de alcanzar para Google, por ejemplo, para el próximo año. La compensación de los directivos debería estar ligada a ese objetivo de rentabilidad. Hay muchas empresas que las compensaciones y todos esos bonus de directivos pues están ligadas a cosas como las ventas, que en mi opinión no tiene mucho sentido, y hay en otras empresas pues que están ligadas a que la empresa sea más eficiente, sea más rentable, ¿vale? Y no a crecer por crecer. Entonces es un poco lo que comentaban. Yo creo que estaría bien, que estaría ligada a la rentabilidad de la empresa o al margen de beneficios. Tenemos también el comentario que nos hacían de la parte de otras apuestas de Google, que podría ser, si queremos verlo así, el equivalente a la parte de Reality Labs en Meta. OtherBets, como veis, genera pérdidas. Esto está extraído del último trimestre que presentaron datos, que es el de septiembre de 2022, el acabado en septiembre, y vemos como en ese trimestre Alphabet perdió 1.611 millones en esa parte del negocio, y se estima que va a perder unos 6.000 millones de dólares ese año. Entonces es una partida que genera muchas pérdidas. Sí que es cierto que puede salir algo muy interesante de ahí en algún momento, ¿vale? Son inversiones que se están haciendo y que en algún momento pues puede dar fruto, pero lo cierto es que en un momento como el actual pues podría estar bien reducir esas pérdidas o no invertir tantísimo. Ya os digo, esto para mí sería como el equivalente a la parte de Reality Labs que tiene Meta, donde también se está perdiendo mucho dinero en el corto plazo, se está invirtiendo muchísimo, pero en el caso de Meta pues esperemos que también dé sus frutos en algún momento del futuro, ¿vale? Aunque sea lejano. Pues esto sería algo parecido. En los últimos 5 años esta parte del negocio de OtherBets ha generado 3.000 millones en ingresos, ojo, en ingresos, no en beneficios, pero ha generado en acumulado más de 20.000 millones de dólares en pérdidas. Entonces lo que piden es una reducción
en estas inversiones y que se deje de generar tantas pérdidas, ¿vale? Con ese dinero se podrían hacer otras cosas también. Nos hablan también de la caja neta que tiene la empresa, que tiene más de 110.000 millones. Os pondré por aquí un pantallazo de ticker o podéis ir al balance, ¿vale? Y calcularlo por vosotros. Pero es una cantidad ya pues bastante considerable y lleva muchos años acumulando muchísima caja. Y dada la limitación que tiene Alphabet para realizar adquisiciones, M&A, por cuestiones regulatorias, ¿vale? O al menos adquisiciones que vayan a ser muy importantes, aunque alguna adquisición sí que puede hacer Google, está bastante limitado. Pues creen que podría ser una buena asignación de capital el tema de las recompras de acciones. Y especialmente, esto está sacado de la carta, cuando las acciones están muy baratas, según ellos. Os pondré por aquí el pantallazo de cómo está la valoración de Google, que comparado con cómo ha venido cotizando la empresa durante los últimos años, pues lo cierto es que la valoración sí que parece muy atractiva en estos momentos. Lo cual, por supuesto, no quiere decir que no puedan caer más, pero bueno, ya sabéis que las recompras de acciones siempre es interesante hacerlas cuando la empresa cotiza por debajo de su valor intrínseco. Si una empresa, por ejemplo, está cotizando a valoraciones muy infladas, imaginaros a PER 80 o PER 100, pues a lo mejor no tiene mucho sentido destinar el dinero a recompras de acciones, pero si las acciones están cotizando a niveles más bajos, como podría ser el momento actual, pues a lo mejor sí que puede ser más interesante. Nos dicen que deberían copiar la asignación de capital de Apple. Ya sabéis que es una empresa que desde que entró Buffett se empezó a potenciar el tema de las recompras. Y fijaros el impacto que eso ha tenido en los temas del beneficio por acción y la revalorización que han tenido las acciones desde entonces. Y debería ser neutral en efectivo. Es decir, que toda esa caja, pues poco a poco, la vayan destinando a recompras de acciones. O que hagan algo, ¿vale? Con todo ese efectivo, no que lo tengan ahí acumulado sin hacer nada. Otra cosa que se me ocurre a mí que podrían hacer para no tener toda esa caja ahí por tenerla, pues si no lo van a usar ellos y no lo van a destinar a recompras, lo que deberían hacer es distribuirlo entre los accionistas, hacer, por ejemplo, un pago de dividendo extraordinario y ya los accionistas verán qué hacer con ese dinero. Pero yo creo que no tiene demasiado sentido que la empresa tenga tantísima caja y no le dé ningún uso. Y el tema de las recompras, pues a mí me parece, la verdad, una de las mejores cosas que podrían hacer. Entonces, este es otro de los puntos que le decían a la empresa. Y ahora, si queréis, vamos a ver un poco lo que os comentaba aquí de las recompras de Apple, para que veáis cómo ha ido disminuyendo el número de acciones y Google podría hacer algo parecido. De hecho, también os voy a dejar un vídeo muy interesante aquí abajo en la descripción que hice hace tiempo comentando este tema. El vídeo se llama ¿Por qué Google podría convertirse en una empresa caníbal en el futuro? Que recompre muchísimas acciones. Es uno de los vídeos más vistos del canal y que más os gustó. Y bueno, va un poco en línea con este comentario. Ahora lo que estamos viendo aquí en el siguiente gráfico es el número de acciones en circulación de la empresa Apple y cómo han ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Aquí en concreto podemos ver desde el año 2013 hasta el año 2022. Podemos ver también la disminución neta en el número de acciones en circulación medido en tanto por ciento. Por ejemplo, entre el año 2013 y el año 2014, el número total de acciones en circulación disminuyeron un 6%. Esto ya sabéis que tiene un impacto directamente positivo pues en todas las métricas que están relacionadas con el número de acciones. Por ejemplo, el beneficio por acción, el flujo de caja por acción. Bueno, supongo que ya lo sabéis todos. Y vemos cómo Apple ha venido recomprando entre el 5, 6%, 7% de acciones totales cada uno de esos años. El impacto o el resultado de esto ha sido que ha pasado de tener 26.000 millones de acciones en circulación a 16.000 en estos años, desde 2013 a 2022. Es una reducción bastante potente y se está canibalizando. Y el resultado de esto es un fuerte incremento en los beneficios por acción, o al menos un apoyo al crecimiento de estos beneficios por acción, porque ya os digo, hay que dividir ahora mismo el beneficio entre un número significativamente menor de acciones en circulación. Entonces esto yo creo que es algo muy positivo, especialmente cuando las empresas están baratas. Y en el caso de Google, pues podemos ver el número de acciones en circulación, como los últimos años sí que ha habido una disminución neta. Los años anteriores se emitían más acciones de las que se recompraban, por los altos pagos en SBC. Pero desde 2018, fijaros que ya parece que llegó a la neutralidad, se disminuyó 0,04%, que bueno, no es muy importante, pero a partir de ahí sí que ha estado disminuyendo alrededor del 1,5% del total de acciones en circulación cada año. Lo que se pide aquí es que esto se potencie
y copie más el modelo de Apple y haga desaparecer, pues dándole uso a esa caja y también destinando pues buena parte del free cash flow, pues a lo mejor un 3, un 4, un 5% del número total de acciones en circulación al año. Y es algo que podrían hacer y que yo planteo también en ese vídeo que hice hace bastante tiempo. Antes de despedirme, pues si queréis echamos un repaso a la valoración de Alphabet, que como veis es una empresa que normalmente suele estar en torno a 25 veces beneficios cotizando, y con los beneficios que se estiman para los 12 próximos meses, en el momento de grabar este vídeo, que las acciones están a $95 por acción, pues estaría unas 19 veces beneficios. Pero realmente si le excluimos la caja, serían menos. Y esto teniendo en cuenta de que el beneficio por acción este año va a disminuir. De cara a los próximos años la empresa debería ganar más dinero de lo que ganó en el pasado y este PER debería ser incluso más bajo. Pero como vemos, parece que están cotizando pues en un nivel, yo diría, al menos atractivo, ¿no? La media de los últimos 10 años es de unas 23, 24 veces beneficios, ahora mismo está a 19 y llegó a estar a 15. Entonces yo creo que sí que tiene sentido este tema de las recompras. Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. No sé qué os ha parecido, si estáis de acuerdo con lo que se propone en esa carta o pensáis que no, quizás solo con algunas de las medidas, pero bueno, me parecía interesante y yo estoy bastante de acuerdo con ellos, al igual que también lo estaba con la carta que se escribió a Meta de Altimeter Capital. Así que nada más, chicos, me despido ya de vosotros. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme si os gusta este tipo de vídeos, podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.